cómo afecta la inflamación crónica, que se debe un poco de la dieta ultraprocesada, la falta de productos reales, en el riesgo de ansiedad y depresión. Bueno, primero, es una pregunta que hoy en día está causando furor y muchos laboratorios a nivel global están buscando la respuesta a esa pregunta. Hoy tenemos muchos datos que nos permiten de alguna manera, quizá no responderla totalmente, pero sí parcialmente. Primero, ¿qué es la inflamación crónica de bajo grado? Hay que precisar qué es eso. Un proceso inflamatorio es una reacción del organismo ante un agente agresor. Hay una infección por una bacteria, es un agente agresor, se produce un fenómeno inflamatorio. Me doy un golpe en la mano, es un agente agresor, aunque no esté vivo, sea una mesa, y se produce un fenómeno inflamatorio. ¿Qué busca el fenómeno inflamatorio, el proceso inflamatorio? Lo que busca es, de alguna manera, aislar el agente agresivo, por ejemplo, en caso de una bacteria, y poner en marcha todo el mecanismo de defensa para acabar con ese agente agresor, o si me da un golpe con la mesa y me he hecho daño, para reparar el daño generado. ¿Cuál es el problema de todo este proceso? Que es tremendamente difícil de modular correctamente. Es decir, tiene que moverse con una precisión exquisita, de tal manera que no sea ni demasiado baja la reacción, porque entonces no sería eficaz. Yo tardaría meses en poder recuperarme de un traumatismo en la mano, o necesitaría semanas para poder combatir una bacteria. Entonces tiene que ser eficaz. El problema es que la modulación de este sistema tan complejo no es nada fácil. Y con frecuencia se pasa de frenada, es decir, como que es excesiva su reacción. Y sobre todo cuando estamos hablando a nivel global. Es decir, cuando ya no es solo un sitio localizado, me da un golpe en la mano y una inflamación aquí, sino que es a nivel del organismo. ¿Por qué? Porque entonces lo que sucede es que las propias células que nos tienen que defender, que liberan unas sustancias que se llaman citoquinas inflamatorias que ponen en marcha pues todo este proceso, empiezan a atacar al propio organismo. Entonces empiezan a dañar a las células, empiezan a dañar pues muchos mecanismos que necesitan las células para salir adelante. Como es de bajo grado, no es tan evidente como si fuera algo mucho más intenso. Pero como es crónica, inflamación crónica de bajo grado, quiere decir que se sostiene en el tiempo. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que algo que se sostiene en el tiempo, aunque sea poquito el daño, conforme vas acumulando momentos, el daño es mucho mayor. Entre los órganos más afectados por la inflamación crónica está el cerebro. Y entre los sistemas más afectados por la inflamación crónica está el sistema cardiovascular. Sin embargo, no debemos de olvidar que el cerebro, o el encéfalo en su conjunto, cerebro, cerebelo y tronco, y el sistema cardiovascular están muy conectados porque el aparato cardiovascular tiene que estar muy atento de las necesidades de oxígeno del cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha observado en cuadros de ansiedad y cuadros de depresión que existe inflamación en el cerebro. Es decir, antes estos procesos, ansiedad, depresión, eran como algo que no se podía físicamente ver, porque era algo como muy mental, muy psicológico, ¿no? Cuando se ha visto que hay inflamación cerebral, entonces se ha generado una nueva pregunta: ¿de dónde surge esta inflamación? Si esta inflamación está haciendo daño, ¿qué está haciendo daño? ¿De dónde surge esta inflamación? Esta inflamación surge fundamentalmente del tubo digestivo. ¿Por qué del tubo digestivo? Por lo siguiente: si nosotros estudiamos la superficie más expuesta del cuerpo a agentes nocivos, podríamos pensar que la más expuesta es la piel, porque la piel mide 2 metros cuadrados. La superficie del tubo digestivo, cuando tú la abres, equivaldría a 2 canchas de tenis enteras, o sea, unos 380 y pico metros cuadrados. Por eso la mayor parte del sistema de defensa lo tenemos en las paredes del tubo digestivo. ¿Qué ocurre? Que cuando ese intestino no funciona bien, porque lo que estamos comiendo no es adecuado, ultraprocesados, alimentos excesivamente ricos en azúcar, etcétera, etcétera, todo eso hace que ese intestino, que es tan preciso y tan meticuloso, evitando que entren agentes nocivos, ya no puede permitirlo. Y se produce un cuadro muy importante, se llama intestino poroso. Es un intestino que deja pasar lo que no tendría que dejar pasar. ¿Qué ocurre? Que pasan productos bacterianos, paredes, lipoproteínas de la pared bacteriana, polisacáridos, es decir, cosas que generan un proceso inflamatorio.
viajan por la sangre y entonces producen esa inflamación. Por eso es tan importante prestar atención a lo que nosotros comemos, porque lo que nosotros comemos puede ser una dieta proinflamatoria, es decir, favorecer esa inflamación, o una dieta que evita ese proceso inflamatorio. Hoy en día lo que se sabe es que la mayor parte de las enfermedades que conocemos, cuadros autoinmunes de agresión del organismo a sí mismo por el sistema inmune, cuadros de alergias, patologías cardiovasculares, cuadros como la ansiedad, la depresión, incluso procesos, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, etcétera, podrían tener como uno de los factores más importantes un intestino permeable. Por eso hay personas que simplemente cambiando su nutrición de una dieta proinflamatoria, es decir, que favorece la inflamación, a una dieta que reduce la inflamación, han mejorado de cuadros de ansiedad y depresión mucho más que con el uso de ansiolíticos y antidepresivos. Entonces, respecto a las dietas mejores son aquellas fundamentalmente que tienen en cuenta la microbiota. La microbiota es el ecosistema de microorganismos que viven la luz del aparato digestivo. Esta microbiota está tan en contacto con el tubo digestivo que está afectando directamente a la permeabilidad. Por ejemplo, hay una bacteria con un nombre tremendo, Akkermansia mucinifila, que es la que favorece fundamentalmente la formación de moco en el tubo digestivo. Este moco es absolutamente fundamental en la permeabilidad del tubo digestivo, absolutamente fundamental. Es como si fuera, imagínate que hubiera unas maderas que están muy pegadas entre sí, pero no son perfectamente estancas. Y pones una especie de silicona que de alguna manera evita que puedan entrar entre esas dos maderas. Y eso es lo que ocurre. La Akkermansia lo que hace es eso, favorece que las células caliciformes produzcan más moco, pero cuando la nutrición es inadecuada, cuando la persona está sometida a un estrés crónico, es decir, un estrés sostenido en el tiempo, esta bacteria empieza a sufre la formación de moco y se produce un intestino permeable. Entonces, todo está muy conectado con el segundo cerebro, como lo nombró el profesor Gershon de la Universidad de Columbia, y la nutrición es un factor absolutamente fundamental. Muchas gracias. De nada. ¿Te ha servido para algo? Bastante. ¿Sí? Sí, muy completo. ¿Algo más? No, es esto, la microbiota, entender su papel y también cómo la podemos mejorar, porque hay bacterias buenas y bacterias malas. Vale, efectivamente, dentro de la microbiota están lo que se llaman los firmicutes, que serían las malas, y los bacteroidetes, que son las buenas. Las bacteroidetes son de distintos tipos. Entonces, las malas son malas, pero hacen alguna cosa buena. Por ejemplo, producen algún tipo de vitamina. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la población se desestabiliza, entonces se favorece el intestino permeable. ¿Cómo tenemos que alimentar a la microbiota para mantener en equilibrio esa flora, de tal manera que el intestino no sea un intestino permeable? Lo más importante son los vegetales, la fibra. Nosotros tendríamos que consumir aproximadamente unos 50 gramos de fibra diarios y la mayor parte de la gente no consume ni 15 gramos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas bacterias, que son bacterias saludables, los bacteroidetes, lactobacilos y bifidobacterias, no tienen su nutrición. ¿Qué les gusta a los firmicutes? El azúcar. Es lo que más les puede gustar, el azúcar y la grasa saturada. Entonces, muchos de los alimentos altamente procesados tienen muchísimo azúcar y muchísima grasa saturada. Entonces, la población de firmicutes empieza a avanzar y se produce un desarreglo en el tubo digestivo difícil de imaginar. ¿Quiere eso decir que solamente hay que tomar vegetales? En absoluto. Quiere decir que el 70% de lo que tendríamos que comer serían vegetales. Vale. Muchas gracias. ¿Está bien así? Sí. Gracias a ti. Gracias, Mario. Pues ojalá esta conversación que nos la ha facilitado Pauline, pues os sea de utilidad, porque tener en cuenta que algunos de los mejores oncólogos están alertando de que en los próximos 20 años, si no cuidamos de nuestro tubo digestivo, el 40% de los cánceres vendrán por un intestino permeable. No que sean cánceres del tubo digestivo, no un cáncer de colon, un cáncer de estómago, un cáncer de intestino delgado, sino que entrarán productos tóxicos que activarán una serie de oncogenes que favorecerán
pues la aparición de lo que se llaman células renegadas, células tumorales. Por eso no hay que ser obsesivo en absoluto con estos temas, pero sí ser cuidadoso